Señoras y señores, el campeón del mundo, Magnus Carlsen, hace su estreno en el primer super torneo del año, el Tata Steel 2019, y lo hace inmediatamente frente a uno de los más duros oponentes del momento, el super gran maestro chino Ding Liren, el número 4 del mundo. Así es que, sin más, vayamos a ver esta pelea de pesos pesados. Piezas blancas para Ding Liren versus piezas negras para Magnus Carlsen, el campeón del mundo. Comencemos. Inicia el chino Ding Liren con caballo F3. El noruego Magnus Carlsen responde caballo F6, G3. Y con esto, Ding Liren anuncia que podría jugar una catalana o un ataque indio de rey. No obstante, Magnus Carlsen realiza una jugada que siempre me ha gustado contra estos esquemas, la cual es B5, una jugada interesante porque permite a la siguiente jugar alfil B7 disputando la gran diagonal A8 hasta H1 contra el futuro alfil blanco en G2. Además, esta jugada de B5 controla la casilla C4. Siguió el chino con D4, E6, alfil G5, C5. Magnus responde con vigor, golpeando desde ya el centro del jugador de blancas. D5, dama A5, jaque, alfil D2, dama B6, D por E6, F por E6, A4, B4, bloqueando un poco la posición y ganando espacio, controlando además la casilla C3, impidiendo el natural desarrollo del caballo blanco. Otra cosa, como B por A4, no sería del todo buena idea porque luego de alfil G2 las blancas acelerarían su desarrollo. Entonces, tenemos que Magnus ha jugado B4, A5 tocando a la dama, dama D8, alfil G2, caballo C6. Acá también era posible jugar D5, lo que llevaba a una posición algo más tranquila o estable. Sin embargo, Magnus se ha decantado por la jugada caballo C6 y ahora verás cuán compleja se volverá la posición. Caballo E5 juega Ding Liren, metiendo presión al caballo C6 de las negras y mirando con rayos X a la torre negra de A8 con su alfil de G2. Sin embargo, Magnus acepta el desafío y juega caballo por E5, entregando la calidad, pero la idea fundamental radica en apartar al poderoso alfil de G2 del juego y sobre todo de la defensa del flanco de rey. Ok, siguió la partida, alfil por A8 y ahora D5. Lo dicho, ahora el alfil de casillas claras de las blancas no tiene la misma potencia que antes. Todo esto no implica que dicha pieza está encerrada o que se perderá, en lo absoluto. Es un concepto netamente estratégico de Magnus de no permitir que el alfil blanco tenga influencia determinante en el juego, como suele hacerlo un alfil fianquetado en G2. A6, lógicamente para apoyar un alfil B7 y así impedir que en un futuro dicha pieza sea cazada por las negras. Alfil D7 se amenaza al alfil de las blancas, así es que este juega alfil B7, alfil D6, ya pensando en enrocar Magnus. Alfil G5, caballo F7, cuestionando al alfil de G5, aunque otra jugada como enroque hubiera sido bastante natural. Pero bueno, en la partida se jugó este caballo F7, cuestionando al alfil de G5, alfil por F6, dama por F6, caballo D2, enroque. Tal vez pensaste en la inmediata dama por B2. Bueno, era posible, pero esto no implicaba mayor drama para las blancas, pues tras enroque, enroque y E4,
Dingliren hubiera obtenido una pequeña ventaja en términos de favorecer la apertura de la diagonal donde se encuentra su alfil y así meterlo nuevamente al juego, a lo que está pasando en el centro del tablero concretamente. Sin embargo, lo gracioso es que por transposición llegaremos igualmente a esta misma posición. Entonces, en lugar de capturar inmediatamente en B2, Magnus decide jugar en roque, completando así su desarrollo. Dingliren juega en roque, y ahora sí, dama por B2, E4, y tenemos, como dije, la misma posición analizada hace algunos segundos atrás. Por transposición hemos llegado a lo mismo. Entonces, E4 buscando el chino abrir la diagonal para su alfil de B7, y debido a esto Magnus juega dama D4, apoyando el punto D5 y a la vez presionando en campo rival. Ahora bien, otra jugada como D4 con idea de, digamos, bloquear la posición, se hubiera encontrado con F4 ganando espacio y con idea de E5 probablemente. Así es que D4 era una imprecisión y es por esto que Magnus juega dama D4. Siguió la partida con E por D5, E5, una jugada precisa por parte del campeón del mundo. La idea es no darle vida al alfil del chino, mantenerlo bloqueado, pues si ahora se jugaba, en lugar de E5, jugada bloqueadora, algo como E por D5, entonces seguiría caballo F3, dama por D1, torre F por D1, D4, alfil D5 y el alfil no solo se libera, sino que además se ubicaría en la mejor casilla para cualquier alfil, en el centro del tablero, desde donde cubre la mayor cantidad de casillas posibles, además de presionar al enroque enemigo. Entonces hubiera sido un error estratégico grave de las negras todo esto, a saber, capturar en D5, y es por esto que Magnus, con total sabiduría, juega E5. Siguió Dingliren con caballo B3, tocando a la dama, dama E4, dama D3, Magnus no quiere cambios, quiere iniciativa, dama G4, F3, dama H5, caballo D2, caballo G5. Y vemos cómo el noruego presiona fuertemente sobre el punto de F3. Además, es menester apreciar que la casilla H3 y G2 de las blancas están muy debilitadas, y el noruego intentará entonces sacar provecho de ello. Alfil C6, intentando cambiar alfiles, aunque tal vez habían otras jugadas algo más finas para defenderse, aunque de todos modos la iniciativa de las negras, con calidad de menos, valga la pena mencionarlo otra vez, es tremenda. Magnus ha leído excelentemente bien la partida. Alfil H3, atacando a la torre de F1. Y es acá donde Dingliren decide devolver la calidad, a fin de que ya no exista el alfil de casillas claras en las negras, que aproveche la, digamos, la debilidad, brutalmente las debilidades del enroque blanco. Así es que el chino juega alfil B5. Y es que si las blancas hubieran querido salvar la torre, con alguna jugada como por ejemplo torre F2, las negras aprovecharían esto para maximizar su iniciativa con un alfil F5, y esta jugada no solo amenazaría a la dama, sino que habilitaría la casilla H3 para que así aterrice su caballo con jaque. Entonces a un alfil F5, dama E2, caballo H3 jaque, rey G2, caballo por F2, dama por F2 y tras E4 las negras ya habrían abierto por completo la posición. Jugarían sus dos alfiles, la torre y la dama entrarían sin piedad al refugio de las blancas y así entonces las negras ganarían con facilidad una posición de este tipo. Y por ello es un error tratar de evitar la caída de la torre, y es por esto que Dingliren comprende esto, es un súper gran maestro y entrega la calidad. Entonces alfil B5. Continuó Magnus con alfil por F1, recuperando así el campeón mundial la calidad. Torre por F1 y ahora torre por F3. Porque si bien parece un sacrificio, la pieza se recupera inmediatamente.
Un error grave hubiera sido jugar caballo por f3 jaque, porque tras torre por f3, torre por f3, caballo por f3, las blancas quedarían con pieza de ventaja. La diferencia en el orden de la captura en f3 es justamente el avance del peón e de las negras. A saber, que se jugó en la partida torre por f3, caballo por f3 y ahora e4. Lo dicho, se recupera al instante. La pieza sacrificada hace una jugada atrás. Continúa el juego con dama e3, caballo por f3 jaque, torre por f3, dama por f3. Y ya con esto Magnus entiende que esta posición difícilmente se podría forzar y acepta que esto es igualdad. Continúa el chino con dama por f3, e por f3, rey f2 y tras esto ambos contendientes acuerdan las tablas. Vaya partida, Magnus entregando intencionalmente la calidad, pero porque leyó perfectamente la posición y el modo de anular a una potencial pieza asesina en el tablero, como lo es el alfil fianquetado en G2. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tus impresiones en la bandeja de comentarios. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.